Bueno, pues nada, bienvenidos una vez más al capítulo de Andalucía. Buenos días, buenas tardes a todos, a los que estáis en directo, a los que nos veréis en diferido. Y bueno, hoy la verdad es que es un día bastante importante, que es verdad que estamos muy orgullosos de haber llegado a este camino que ahora os contaremos. Y bueno, como podéis haber visto en las comunicaciones y en las redes sociales, pues la idea de hoy es la presentación de la fase de diseño de la convocatoria del concurso de proyectos relevantes de Andalucía del PMI. Estaremos Salva y yo. Salva es el padre y el gestor de esta idea y de prácticamente todo el trabajo que hay detrás, y a partir de ahora, pues evidentemente necesitamos mano, apoyo y darle forma a todo lo que él ha estado gestionando. Así que os vamos a ir contando y a ver qué os parece. Simplemente deciros que además, independientemente del número de participantes, este vídeo formará parte del kit de herramientas que a partir de mañana trataremos de colgar en la página web, ya os lo explicaremos, como presentación y explicación de lo que va a ser el concurso de proyectos. O sea que este vídeo pues ya nos servirá también para tenerlo como herramienta explicativa para la presentación de propuestas y para rellenar el formulario, ¿ok? ¿Puedes pasar, Salva? Ok. Bueno, pues aquí, a ver, esta es una idea que surge en el 2020 en PMI. Empezó a hablarse de la recapitulación de los 50 proyectos más influyentes, ¿no? En ese momento se identificaron 22 sectores y 8 regiones. Y esto después, bueno, pues ha ido derivando. Ahora se está haciendo cada año. Hay algunos países que lo están sacando ya de forma individual. Hay otros que se están agrupando por regiones. Y entonces, bueno, esto es un poco el origen de la idea que os presentamos ahora, ¿no? En el 2021 se avanzó un poco más, y lo que se presentó también fue los líderes de proyectos emergentes, ¿vale? La gente más joven, más junior, pero que también estaban haciendo proyectos maravillosos a lo largo y ancho del mundo. Todo eso se ha ido publicando, bueno, pues en la PMNER pues en su momento y en las redes sociales después, ¿no? Se estuvo presentando también ahí, como veis, ¿no? En el sur de Florida, el proyecto del año, en diferentes países, como decía antes, pues ha habido una serie de iniciativas más locales, pues por aquello de, bueno, pues de acercarse un poco más a su propia gente. ¿Por qué ahora? Bueno, pues ¿por qué ahora? Porque ahora ha hecho 5 años, el 23 de febrero hizo 5 años del lanzamiento del PMI Andalucía. Ahí podéis ver en las fotos, creo que una más, Salva, para que aparezcan todas. Veis desde el primer al quinto congreso. De hecho el tercero fue virtual, como recordamos todos, en Málaga, en Sevilla, en Granada. Y bueno, pues hemos pensado que esta era una fecha bonita, cuando ya el año pasado se empezó a darle forma a esto, que lleva rondándonos por la cabeza desde que PMI lo lanzó, y dijimos, ¿por qué no aquí? Pues estábamos viendo cuándo, ¿no? Y nos pareció que qué mejor momento que al celebrar nuestro 5º aniversario. La situación actual, si recordáis los que estuvisteis en el 5º congreso en Granada en el mes de noviembre, pues se presentó la idea, estuvo Salva de hecho participando y en el propio congreso, contándonos un poco cuál era la forma de prepararlo y tal, cuáles eran los tiempos. Ahora lo que se está presentando ya es la fase de diseño, ya una vez trabajada en la idea inicial y en los documentos y demás que iba a haber, y la forma de hacerlo, pues ya cuando se presenta la fase de diseño, que además, como veremos después, se termina con 4 entregables que os mostraremos. Y después, bueno, pues estaremos en la revisión y validación de esos 4 entregables, ¿no? La presentación, la memoria del proyecto, el formulario y las bases. ¿Qué es para nosotros el concurso de proyectos más relevante de Andalucía? Para el PMI, pues como organización que somos, referente en la dirección de proyectos, queremos lanzar el concurso de proyectos para identificar y poner en valor los proyectos más relevantes que se han hecho en Andalucía. Además, el concurso de proyectos, lo subrayamos, no es un concurso de ideas, son proyectos
que tienen que cumplir unos requisitos determinados y haber terminado ya en una fecha concreta, ¿vale? Entonces, la idea es que se identifiquen los proyectos ya finalizados y que se permitan obtener, pues, bueno, pues lecciones aprendidas de cualquier fase de su ciclo de vida y de la intervención y de los distintos procesos, pues, que como directores de proyectos hemos tenido. Ahora después nos irá contando Salva, pero quiénes son los que pueden promover esos proyectos, presentarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la idea es eso, que sean proyectos relevantes hechos en Andalucía. En este sentido, algunos nos habéis llamado y en el feedback que hemos tenido desde el propio Congreso de Granada, hay dos elementos que ahora luego lo veremos, que es importante cerrar y centrar, ¿vale? La primera cuestión era esta. Muchos de vosotros, y de los socios y de gente que se ha interesado por esta iniciativa, confundían o planteaban, y no es posible, al menos de entrada y de inicio, plantearlo de manera conjunta, pues las ideas de proyecto con los proyectos ya finalizados. Entonces había que tener o optar por por alguna de estas modalidades. Es decir, o nos centramos en análisis de proyectos ya finalizados o nos centramos en un concurso de ideas de proyectos. Justo si lo que queremos es, siguiendo lo que se ha hecho a nivel internacional, pues revisar y tener lecciones aprendidas, el primer elemento para no entrar en error o el primer elemento a clarificar es que el concurso de proyectos relevantes de Andalucía se trata de un concurso de proyectos finalizados, no de un concurso de ideas. El segundo elemento, que luego lo veremos, que hasta hoy mismo hemos tenido alguna llamada interesándose, es en el término de Andalucía. Es decir, ¿son proyectos ubicados y localizados en Andalucía o son proyectos promovidos por agentes o por organismos de Andalucía? En un principio, aunque estamos en una fase de validación y se nos ha ocurrido alguna cuestión, hemos optado por proyectos finalizados y ubicados en Andalucía. Cuestión distinta es que a futuro o incluso en esta vez, si no lo hiciese muy complejo, se pudiese pensar en tener alguna distinción honorífica a proyectos que no se ubiquen en Andalucía, pero que sí sean promovidos o dirigidos por empresas o por directores de proyectos andaluces. Esta convocatoria, en principio, va a estar centrada en proyectos ya finalizados y ubicados en Andalucía. Una vez se vea cómo funciona este proyecto piloto, pues ya sí que estamos pensando en cuestiones que podrían mejorarlo e incrementar el impacto. Bueno, pues los objetivos no son otros que los mismos que tenemos como asociación, ¿no? Difundir y visibilizar la contribución de los project managers, pues ejecutando proyectos de interés estratégico en Andalucía, dar visibilidad al PMI Andalucía como una institución de referencia que somos, y luego, bueno, pues poner valor el esfuerzo de los promotores en la ejecución de esos proyectos, ¿no? Esos son los tres objetivos principales que al final, bueno, están todos relacionados. Si queréis, entramos ya en lo que sería más la parte de desarrollo, de explicación y de resumen de las bases de convocatoria, ¿vale? Esta fase de diseño ha finalizado con la presentación de 4 entregables. Es decir, va a haber un kit de instrumentos o un material que ya está diseñado y que es lo que nos permite avanzar en esta idea. Por un lado tenemos la memoria de proyecto, que es la memoria del concurso de proyectos que nos permitiría explicar a cualquier institución cuál es esta iniciativa, incluso para poder promover patrocinios específicos, etcétera, ¿vale? Nos encontramos con memoria de proyecto, la presentación, que es lo que estáis viendo ahora, una presentación institucional que explique
de qué va esta iniciativa y dos herramientas o dos documentos importantísimos, que serían las bases de convocatoria y el formulario. Ahora vamos a empezar a desgranar un poco cuáles serían las bases de la convocatoria y explicarlas, y ese formulario, que no es ni más ni menos que ya concretar cómo se accedería a participar en este concurso de proyectos. ¿Quiénes serían los destinatarios y las modalidades de proyectos? Pues mirad, los destinatarios podrán presentar proyectos las organizaciones promotoras o aquellas organizaciones que, sin ser promotores o clientes principales de ese proyecto, hayan sido organizaciones responsables en alguna fase del diseño, planificación, ejecución o evaluación del proyecto, siempre que cuenten con la autorización expresa de la organización promotora. Entonces, podrán presentar proyectos organizaciones promotoras o aquellas otras organizaciones que hayan participado de alguna manera en el proyecto y que, sin ser promotoras, se responsabilicen de la presentación del formulario, siempre que cuenten con la autorización formal y expresa de la organización promotora o el cliente principal. Había muchas formas de diseñar, y ha sido un debate sobre cómo articular este concurso de proyectos. Finalmente, hemos optado por un enfoque sectorial. Entonces, existirán 4 modalidades de proyecto. Sector tecnología de la información y comunicación, y en las bases de convocatoria delimitamos qué proyectos se podrían o se integrarían en esa modalidad. En la modalidad TIC serían proyectos cuyo contenido principal esté vinculado con desarrollo, producción, comercialización y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La segunda modalidad de proyecto sería el sector de la construcción. Ahí estáis viendo cómo hemos categorizado esa modalidad de proyecto. En la tercera modalidad, sector medioambiental, y la cuarta, sector social y servicios a la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier proyecto que se presente por un promotor o por un organismo responsable autorizado por el promotor tendrá que optar en una de estas 4 modalidades. La definición o la categorización de esos sectores la hemos puesto expresamente para que se sepa a qué nos referimos, pero en realidad no vamos a hacer una delimitación tirando, digamos, del Código Nacional de Actividades Económicas para determinar si un proyecto pertenece a un sector o a otro. En realidad es el propio responsable del formulario el que decide en qué modalidad de proyecto quiere concursar, sobre la base de cuál considera que es el contenido principal de este proyecto. Será el propio responsable del formulario el que decida o seleccione cuál es la modalidad a la que pertenece. Y lo único que se le exigirá es que justifique el porqué en esa modalidad y no en otra. De esa manera nos evitamos las controversias si este proyecto pertenece a uno o a otro sector, porque normalmente en un proyecto suele haber muchos componentes, ¿vale? Es el propio responsable de la solicitud el que selecciona la modalidad de proyecto, y lo único que tendrá es que justificar por qué en ese sector y no en otro. Un mismo proyecto, por tanto, solo podrá concurrir a una única modalidad, y será la persona responsable de la solicitud la que seleccione y explique formalmente el motivo de su elección. En principio, está previsto reconocer o hacer 3 reconocimientos o el reconocimiento a 3 proyectos por cada una de las modalidades. Cada una de las modalidades sectoriales. Esto también depende del número de proyectos que concurran, por supuesto. Y lo que sí nos reservamos es la posibilidad de que haya alguna distinción honorífica, ¿vale? Más allá de los sectores, ¿ok? Pero serían 3 reconocimientos por cada uno de los sectores, y quien presenta es el que decide la modalidad. Respecto a los requisitos y normas de participación que forman parte de la base de convocatoria, pues lo que os dijimos antes, se trataría de proyectos localizados en Andalucía, iniciados en los 5 años previos
al 1 de enero de 2023 y finalizados en dicha fecha. Proyectos finalizados a la fecha de la presentación. La participación será completamente gratuita. Los participantes deberán de firmar una cesión de derecho de imagen y autorización del material con fines promocionales y de comunicación. Se prevé que con carácter previo a al reconocimiento o a la resolución de reconocimientos, pues exista un informe del tribunal calificador que, por supuesto, los participantes podrán consultar. Y vamos a habilitar un mail para la participación en este concurso de proyectos y la resolución de dudas. Concurso de proyectos @pmiandalucia.org. ¿Qué documentación habrá que presentar? Lo que queremos es que sea un sistema ágil, pero solvente a la vez. Entonces, la documentación a presentar será un formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado por la persona responsable de la presentación de la solicitud, bien del organismo responsable, bien del organismo promotor o bien de un organismo responsable debidamente autorizado por el cliente principal o promotor, un formulario de solicitud, las declaraciones, unas declaraciones de intenciones firmadas, fundamentalmente el consentimiento en el uso de imágenes, la declaración de veracidad y un acuerdo del cliente para la presentación del formulario, en el caso de que no se trate de un organismo responsable, no promotor. Anexos, donde incluimos un dossier fotográfico, un dossier de noticias y medios de comunicación y evidencias respecto a los productos, resultados o servicios del proyecto, respecto a la innovación y entrega de valor y respecto a los riesgos y lecciones aprendidas. Pero ese dossier lo monta cada uno de los participantes. Y hemos pensado que sería importante e interesante hacer un vídeo explicativo del proyecto de una duración inferior a 5 minutos. O incluso aportarlo. En muchos casos los vídeos ya pueden existir, ¿vale? Esa sería la documentación a presentar. Es decir, rellenar el formulario de solicitud y firmarlo, firmar las declaraciones juradas, ¿vale? Y aportar esos 5 anexos y hacer un vídeo. Con esto ya se participaría en el concurso de proyectos. Respecto al formulario que habría que rellenar, habría una primera página de datos corporativos del proyecto, que ahí se expresa lo que os hemos dicho de organización responsable, organización promotora, cuál es el partenariado, si existe una página web del proyecto, el nombre del director del proyecto y la persona responsable de la solicitud. Y posteriormente se pedirían datos básicos del proyecto. Se pedirá información complementaria sobre el tamaño del proyecto según presupuesto, un resumen del proyecto con un número máximo de caracteres, cuáles son los objetivos iniciales del proyecto, la descripción de los principales resultados o servicios y la descripción de las principales fases o hitos del proyecto. Posteriormente entraríamos en lo que sería la innovación como hemos visto, datos corporativos, datos básicos y innovación y entrega de valor del proyecto. Habrá que explicar y documentar expresamente cuáles son las innovaciones del proyecto y el sistema de entrega del valor. Es decir, lo que se va a pedir es información sobre los elementos innovadores por grupos de procesos del proyecto siguiendo el PMBOK. Esto es algo que también lo hemos debatido y nos ha parecido interesante que en el propio formulario se maneje de alguna manera los conceptos y las herramientas del PMBOK. Entonces, elementos innovadores identificados, sí, esos elementos se han producido en la fase de inicio, en la fase de planificación, en la fase de ejecución, en la fase de monitoreo y control o en la fase de cierre. Análisis de impactos reales directos o estimados indirectos, ¿vale? Indicando algún sistema de cálculo y los indicadores cuantitativos o cualitativos utilizados, porque aunque hay una declaración de veracidad, que al menos lo que se indique, los impactos que se indiquen vengan medianamente documentados. Nadie va a hacer, ningún tribunal va a hacer de policía, pero sí
se requiere un mínimo de claridad expositiva que sustente las afirmaciones respecto a los análisis de impactos. Y la entrega de valor del proyecto, indicando los 3 dominios de desempeño donde se cree que la entrega de valor ha sido más efectiva. Como os digo, eso no es ni más ni menos que Alba, disculpa, ahí hay una errata, son los 8 dominios de desempeño. Sí, no, ¿O te Elena, estás refiriendo a la pirámide? sí, pero lo que poníamos en el formulario era que se expresase cuál era la entrega de valor del proyecto en general, ¿vale? Y ahora que se identificasen al menos en 3 dominios del desempeño. Ah, vale. Es decir, no es necesario que en todos los dominios del desempeño se exprese una entrega de valor. Vale, perfecto. Es que como estuvimos planteando también, Claro. que si la pirámide y tal, digo, a ver si se nos ha quedado a medias. No. Vale, perfecto. La idea es, yo expreso cuál es, con un número máximo de caracteres, cuál es la entrega de valor del proyecto, ¿vale? Y además, de manera complementaria, en al menos 3 de los dominios de desempeño, identifico esa entrega de valor, ¿vale? Vale. Luego compartiré en un momento el formulario para que veáis que no es nada complejo, ¿vale? Sí que el que tenga que redactarlo, pues tendrá que trabajarlo algo, eso es inevitable y lógico, ¿no? Y luego un cuarto apartado que sería riesgo y lecciones aprendidas del proyecto, ¿vale? Que se pedirá información complementaria sobre los principales riesgos, grupos de procesos, principales riesgos del proyecto en la fase de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, y las lecciones aprendidas en la dirección del proyecto siguiendo los principios de la dirección de proyectos del PMBOK. El concepto sería lo mismo que antes, con los dominios de desempeño. Que nos indiquéis cuáles son las principales o cuáles creéis que son las principales lecciones aprendidas del proyecto, en la dirección del proyecto, ¿vale? Y que además nos identifiquéis en cada uno de los principios o en qué principios creéis que ha habido más lecciones aprendidas, ¿vale? Plazos. Mirad, la idea inicial manejábamos una serie de plazos, ¿vale? Que obviamente no es que no se estén cumpliendo. Como veréis, lo importante aquí es que había una fase de diseño, que es lo que culminamos hoy, ¿vale? Y luego, después de la fase de diseño, tiene que haber un lanzamiento, una difusión y ejecución y un cierre y reconocimiento, ¿vale? Por supuesto, puede ser un proyecto no exitoso, ¿vale? Y que nos quedemos en solo en la fase de diseño. Estamos seguros que no, ¿vale? Pero sí es importante marcar los plazos y marcar la hoja de ruta de ejecución. ¿Por qué no se están incumpliendo los plazos? Porque lo que se planteó, ¿vale? Lo que se ha planteado es abrir una fase de revisión y de validación, ¿vale? De 3 meses. Es decir, y esto porque algunos nos habéis llamado y es importante, el 15 de mayo se cerraron las herramientas de la fase de diseño. Y en vez de empezar el 1 de junio directamente a abrir el plazo de presentación de solicitudes, abrir la convocatoria, no se va a abrir de manera inmediata. ¿Por qué? Porque vamos a tener durante 3 meses una fase de revisión y de validación de las herramientas que se han diseñado y del propio proceso, ¿vale? Con lo cual, y en esa fase de revisión y validación, incluso lo que pretendemos es crear y constituir el equipo de voluntarios. Tenemos una presentación el próximo día 30, ¿vale? Aquí está Gabriel como responsable de voluntario de la Junta, y a partir del día 1 se abrirá en VRMS, luego lo explicaremos, la solicitud de voluntarios. ¿Cuándo se pretende el lanzamiento? Pues el lanzamiento se pretende justo aproximadamente
en el último trimestre de este año. Y que, coincidiendo con el sexto evento anual, se abra el plazo de presentación de solicitudes. Ahí ya haríamos el lanzamiento, sí habría un plazo de ejecución donde tendrían que presentarse las solicitudes de proyecto. Mientras tanto, sí vamos a colgar los formularios en la página web del PMI para que cualquiera que esté pensando, y de los que habéis llamado, que están pensando en presentarse, pues vayan pudiendo prepararlo, ¿vale? Y el lanzamiento, la apertura de la convocatoria se haría coincidiendo con el evento anual de este año. Y a partir de ahí, nosotros estimamos, ¿vale?, que pues dejar un plazo de unos 3 meses aproximadamente para la recepción de solicitudes y que posteriormente se hiciera la baremación por parte del tribunal, ¿vale? Y que durante el segundo trimestre o el primer semestre del año que viene hacer el reconocimiento y hacer un evento especial para el reconocimiento de premios, ¿vale? Criterios de selección y reconocimiento. Pues mirad, aquí la evaluación siempre es algo compleja. En cualquier caso, pretendemos, y por eso hemos trabajado tanto el formulario, para que tratemos de baremar de una manera lo más objetiva y lo mejor posible, ¿vale? Pues la evaluación de proyectos se realizará con un informe donde estará vinculado a las áreas de conocimiento y a los grupos de procesos del PMBOK y a los principios de la dirección de proyectos y a los dominios de desempeño. Se seleccionarán un máximo de 3 proyectos por modalidad con posibilidad de reconocimientos honoríficos por alguna cualidad distintiva o por patrocinios específicos. Es decir, si nos encontráramos que alguna administración pública hiciera un patrocinio específico, pues se podía hacer un reconocimiento a algún sector o algún tipo de, ¿vale? Se abre a esa posibilidad. Pero no nos compliquemos. Estamos hablando de 3 proyectos por cada una de las modalidades sectoriales. Si en esta fase, si en este proceso nos encontramos con patrocinios, etcétera, pues abriría la posibilidad de algún reconocimiento honorífico, ¿vale? O de reconocimientos honoríficos que siempre quedarían sometidos a la baremación del tribunal calificador. Los criterios de selección, ya hemos visto que en el formulario había 3 elementos, aparte de los datos corporativos, datos básicos, innovación y entrega de valor del proyecto y riesgos y lecciones aprendidas del proyecto. Pues esta sería más o menos la baremación que nosotros estimamos que se podía realizar en ese informe por parte del tribunal calificador para cada una de las propuestas presentadas. En la valoración de los elementos básicos, que se podría baremar aproximadamente con un 25% de la puntuación final, pues se valoraría pues, la buena justificación de la modalidad sectorial elegida, el interés de los objetivos iniciales del proyecto y la alineación con los ODS de la Agenda 2030, la adecuación de los principales productos, resultados o servicios del proyecto a los objetivos iniciales y una buena descripción y definición de los principales de los hitos del proyecto. Cuidado, esto no nos vamos a inventar. Como esa es la información que consta en el formulario, pues de lo que se trata, de lo que trataremos es de valorar, ¿vale? Pero en este sentido, ¿vale? Esos datos básicos, aquí dejamos claro en qué sentido se van a valorar esos datos básicos, que no exigirá que nadie haga nada adicional, porque es que de la propia complementación del formulario, más los anexos que enviéis, ya tendrá ese tribunal calificador la posibilidad de baremar. La valoración en la innovación y entrega de valor. Pues una buena identificación de los elementos innovadores del proyecto. Es importante ahí aportar algún anexo documental de evidencia para que no sea decirlo y punto, ¿vale? Dame un poco de soporte, porque yo sé que nadie va
a decir más que la verdad, pero al menos que se pueda evidenciar y que incluso que sirva eso también de soporte a una valoración. Porque muchas veces lo que se escribe, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Una definición clara y precisa de los impactos del proyecto, indicando el sistema de medición, y una buena identificación de la entrega de valor. Y en la valoración de riesgos y lecciones aprendidas, pues una buena identificación de los principales riesgos del proyecto y claridad respecto a los grupos de procesos en los que se generan estos riesgos o en los que se han generado estos riesgos, y una buena identificación de las lecciones aprendidas donde o incorporándolas o identificándolas en qué principios de la dirección de proyecto se han generado más lecciones aprendidas. No hace falta estudiar el PMBOK de nuevo, ¿vale? Puesto que en el formulario, como decimos, van a estar identificadas cada una de ellas. Y, como os digo, la importancia de anexar evidencias, ciertas evidencias, ¿vale? La idea sería, ahora, constituir un grupo de voluntarios e ir promoviendo el jurado y el tribunal calificador. En el tribunal calificador se puede estar pensando en que formen parte de ese tribunal pues patrocinadores y socios del capítulo, algún representante del sector público, estamos hablando de personal técnico del sector público, algún representante de los medios de comunicación, de algún medio de comunicación, que incluso tenemos algunos convenios con ellos, porque eso siempre facilitará la ampliación y la difusión de los premios y sobre todo de los premiados, que es lo que más nos importa, del sector de las escuelas de negocios de las universidades y del sector de agentes sociales y de innovación, del mundo de la empresa o de las asociaciones empresariales o de cualquier otro tipo, ¿vale? Reconocimientos y distintivos, importante. Fijaos que ya veis ahí como el diseño de un primer label, de un primer sello, ¿vale? ¿Qué saco yo con participar? Bueno, pretendemos, beneficios, comunicación. Pretendemos hacer una publicación en el PMI Network, en el PMI Standard, a nivel internacional de esos proyectos ganadores. De hecho, los 5 proyectos más influyentes a nivel mundial tuvieron una difusión enorme. Aquí hay incluso el proyecto de la posibilidad de generar algún vídeo respecto a los ganadores, ¿vale? E incluso de cerrar alguna alianza con algún medio, alguna publicación para ampliar la difusión, no del concurso, sino de los ganadores, de los premiados, ¿vale? En términos de sponsorización, pues se le establecería un importante descuento anual en el patrocinio Platinum al PMIA, ¿vale? Con los beneficios a nivel de imagen corporativa que eso tendría. Importante, yo creo que este es el elemento que puede ser más interesante, el uso del distintivo. Es decir, vamos a crear un sello de proyectos influyentes de Andalucía y ese sello que en la fase de diseño no lo hemos estructurado, pero sí antes de la fase de lanzamiento tendrá que quedar claro, va a tener un protocolo de uso. Es decir, cualquiera de los premiados podrá utilizar en su proyecto el sello de ganador de proyectos relevantes a Andalucía por parte del Project Management Institute. Un lugar destacado en el Congreso Anual de Directores de Proyectos y en el material promocional pretendemos además hacer uno o varios vídeos respecto a estos proyectos relevantes. Estos son los beneficios inmediatos que alguien conseguiría por participar. Obviamente no nos cerramos a la posibilidad de otro reconocimiento. Ojalá hubiera algún patrocinio interesante y se pudiera incluso hacer algún tipo de dotación. Sería fantástico. De momento no contamos con ello, pero
elementos a nivel de comunicación, de sponsorización, de uso del distintivo y del material promocional y del lugar destacado en eventos, creemos que es algo pues interesante en términos de coste-beneficio, porque la presentación de los proyectos nos lleva tanto esfuerzo, y creemos que una buena inversión para cualquiera, ¿no? Y el siguiente paso sería cerrar un grupo de voluntarios para la puesta en marcha de proyecto. Y eso ya se lo dejo a la El presidenta. motor, Salva, lo que decíamos al principio, ¿no? Esta es la idea que doy fe de que ha costado mucho tiempo, mucho trabajo, te ha quitado muchas horas de sueño seguro, hemos estado revisándolo y te hemos estado ayudando desde la Junta pues, en cómo enfocar determinadas cosas, pero es verdad que la gran carga de trabajo ha estado sobre tu hombro. Entonces, tú te comprometías, y así lo has hecho, a llegar a este punto, pero a partir de ahora, evidentemente, necesitamos voluntarios, necesitamos gente, pues bueno, que como en todo lo que hacemos en el capítulo, somos todos voluntarios del primero al último, y lo que nos gustaría es que dependiendo del número de gente, dependiendo del interés que se genere, pues conseguiremos que esto llegue más lejos, menos lejos, tenga más o menos visibilidad, etcétera, ¿no? Sobre todo será muy importante por los objetivos que decíamos al principio, por darle difusión a la profesión, por poner foco en los proyectos que se hacen en Andalucía. Estamos además en una época donde se están recibiendo unos fondos bastante importantes, que se están haciendo proyectos muy, muy interesantes en muchos sitios, y bueno, es una oportunidad de oro para, bueno, como decíamos hoy en una de las publicaciones, ¿no? Para sacar un poco pecho y decir, pues aquí estamos, esto es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues si le das más adelante, Salva, por ver cómo está publicada la oportunidad. Bueno, sí, como siempre, ¿no? En VRMS, que sabéis que es la plataforma, y si no lo sabéis lo comentamos, que es la plataforma donde se publican las oportunidades de PMI a nivel mundial, pues poniendo capítulo de Andalucía o poniendo cualquier palabra clave, incluso el ID, si os lo sabéis, pues os sale la oportunidad y podréis aplicar, ¿vale? La apertura de la oportunidad hemos puesto del 1 de junio, no sé si estará todavía visible, del 1 de junio al 31 de agosto. Durante ese tiempo pues iremos difundiendo un poco el mensaje, la necesidad. Gabriel, que es el responsable de voluntarios, pues empujará seguro la iniciativa en los distintos grupos que ya tenemos, pero la idea es, tanto los que tenemos como otros nuevos, sobre todo que puedan aportar diferentes visiones y consolidar un poco las ideas que ya se han visto en la fase de diseño. Es por lo que también se ha ampliado el plazo de 3 meses en esa validación que decíamos, ¿no? Ya está todo pensado, ya está las herramientas creadas y tal, pero bueno, sabemos y somos conscientes de que habrá cosas que en el momento en que empecemos a ejecutarlo, bueno, pues haya que hacer ciertos ajustes y demás, ¿vale? Entonces, para todo eso vamos a necesitar gente. Como decía, inicio y cierre pues hasta el 31 de agosto, más que nada porque a esa fecha ya deberemos haber empezado con determinadas labores. La ejecución del voluntariado se prevé desde septiembre hasta, bueno, pues septiembre del año que viene, cuando se terminen todas las fases, incluido las posteriores a cualquier proyecto que se precie, que son las celebraciones, publicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso más o menos el tiempo estimado. Las tareas, bueno, pues estas son las que se nos ocurrieron en una primera vista. Conforme esto vaya avanzando, seguro que se nos ocurren otras, o a los propios voluntarios, ideas que aquí no hayan estado, pues decir, oye, ¿y qué os parece tal? Pues de eso se trata, ¿no? Los que ya sois voluntarios los conocéis, y los que no, pues animamos a aportar cualquier idea que tengáis. Pues sobre todo todo el trabajo que va a conllevar la solicitud del formulario, la solicitud online. Tenemos todavía que montar un apartado en la página web donde está recopilada toda la información, todo el control de esos cuestionarios que se han presentado, el apoyo a la aplicación de los criterios de baremación, el chequeo de que está todo pues, según estaba en las bases. Bueno, no porque pensemos que vaya a contar algo que no es cierto, sino porque bueno, hay muchas maneras en muchos sitios donde poner determinada información, pues ves que realmente se está ajustando a lo que pedíamos. Toda la difusión del concurso, redes sociales, medios, lo que se nos ocurra. Lo que decíamos, ¿no? Las colaboraciones y las alianzas con entidades internas. Nosotros habíamos puesto ahí en la lista, evidentemente, todas las organizaciones con las que ya trabajamos, pero esto se trata de llegar aún más allá, ¿no? Propias organizaciones que sean las vuestras, que quieran colaborar, animarles a que o participando, siendo miembros de jurado o en cualquiera de las diferentes vertientes que os hemos ido presentando, ¿no? E incluso pues, participar en la selección del jurado, en ser propio jurado, no evidentemente los voluntarios, pero bueno, en todas esas tareas, ¿no? Apoyar pues todo lo que haya que asesorar para la parte que más nos preocupa un poco, porque sea lo más
imparcial posible, lo más abierta posible, que es la baremación, ¿vale? Y bueno, la creación, ya hay un diseño que ha creado Raquel, creo, si no me equivoco, porque sé que también estaba Gabriel por ahí trasteando, pero creo que el diseño último era de Raquel, pues la creación del sello ese, ¿no? O ese era el diploma del ganador. Pues bueno, los distintos iconos que estén relacionados con todo este movimiento, que además será para ahora y será para más adelante también. La idea que tenemos es que esta sea una primera convocatoria. Ya iremos avanzando, ¿no? Pero un poco, pues, esas serían las labores del voluntariado. También, bueno, gestionar todo lo que es la publicación de los artículos en las revistas internacionales que hemos hablado. Está el PM Network, el PM Insight, incluso, vamos, yo por ponerme a pensar, podcast y cosas así, contarlo. Hay una cosa que yo tengo muchas ganas de hacer, y es que cuando vayamos a las reuniones que hacemos con el resto de capítulos a nivel mundial, que nosotros preparemos alguna de las iniciativas que se ha hecho. Esta es una bonita para presentar tanto el cómo se ha gestado como el cómo se ejecutará, como resultado, etcétera. O sea, se abre ahí también un abanico de colaboraciones. Entonces, bueno, eso, todas esas colaboraciones que ayuden a conseguir los objetivos, a ampliar todo el alcance la difusión del mismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, para eso, pues os vamos a necesitar. Y nada, ahora... Yo, si ¿Sí? queréis, por cerrar un poco, indicaros que nuestra idea a partir de esta presentación es difundir ya los modelos, tanto las bases de convocatoria como el formulario, aunque la apertura del plazo de presentación se haga más adelante. Es decir, cualquiera que nos llame, que nos diga, que nos mande por mail, le vamos a mandar todo el material, además de colgarlo en la página web, ¿vale? Y si queréis, de una manera rápida, porque además esta presentación va a formar parte del material, pues indicaros y ver cuál sería el formulario, ¿vale? Como veis, una primera hoja de datos corporativos, ya os lo explicamos, identificando. Nos gustaría que estuviera automatizado el formulario, pero si no, aquí ya está. Es decir, si lo podemos automatizar será más fácil, ¿vale? Pero esta sería la estructura. Los datos básicos, la modalidad a la que se opta, una información sobre el tamaño del proyecto, la fecha de inicio, la fecha de fin, justificación de la modalidad, resumen del proyecto, objetivos iniciales, alineación con ODS, descripción de principales productos, resultados o servicios. Como veis, no estamos hablando de un formulario burocrático especialmente complicado, ¿vale? Descripción de las principales fases o principales hitos, indicando un máximo de caracteres, ¿vale? La tercera pata, la innovación y entrega de valor. Ahí es donde hoy indicamos que no hay que leerse, no hay que estudiarse el PMBOK. Mire usted, los elementos innovadores, indíqueme en cada una de las fases de los grupos de procesos con un máximo de 200 caracteres, cuáles han sido los elementos de innovación a su juicio del proyecto. En todos o en algunos. Esto, ¿vale? ¿Cuál ha sido el análisis de impacto? Y ahí sí me tienes que indicar un poquito los indicadores y un sistema de cálculo y la entrega de valor del proyecto. Y aquí me refería seleccionando en qué 3 dominios de desempeño son los que se considera que más entrega de valor se ha producido y explicando el porqué, ¿vale? Y luego la cuarta parte de riesgo y lecciones aprendidas y de lecciones aprendidas en la dirección del proyecto, identificando pues en los 12 principios de la dirección de proyecto del PMBOK cuáles serían. Quizás esto complejiza un poco el tema, pero nos parecía importante también que en el formulario se difundiese ya parte de nuestro estándar, de nuestro lenguaje común, de nuestro que no sea simplemente una Claro. memoria de... Ahí, como dice Salva, una cosa que tratamos de evitar era que os echara para atrás el presentaros algo así por burocracia. Entendemos que, aunque lo pueda parecer ahora, no lo es tanto. Si realmente tenéis un proyecto en mente que ya hayáis terminado y demás, que hay que cumpliría, porque tiene que estar terminado 1 de enero de 2023, etcétera,
seguramente incluso ayude a tener ese resumen que no siempre da tiempo a hacer en cuanto a lecciones aprendidas, en cuanto a riesgos identificados y en cuanto a una visión global de un proyecto, porque normalmente terminamos uno y ya tenemos otros 3 esperando en la puerta o incluso llevamos varios a la vez, ¿no? Entonces, creo que además puede ser una iniciativa bonita que os puede venir bien incluso para vosotros, para difusión incluso interna, no sé. En muchas empresas normalmente hay, pues eso, en la Town Hall y demás, donde se presentan este tipo de proyectos, etcétera, un poco un enfoque. Entonces yo creo que incluso os puede servir. Y sobre todo, pues como dice Salva, ¿no? El tener esta información también es luego cuando se difunda y demás, pues bueno, pues ver que es algo que realmente se ha tomado en cuenta teniendo una serie de datos encima de la mesa, comparando con otros, porque bueno, al final entendemos que la parte de baremación va a ser difícil porque hay proyectos muy interesantes y entonces, bueno, pues lo que queremos es que sea lo más justa posible, bueno, la clasificación final que demos, ¿vale? Entonces, os animamos a echarle un ojo, a pensarlo un poco y ya veréis que creemos que no es realmente complejo. Sí que ordenar un poco quizá la idea y al final tenéis que sacar algunos datos, pero bueno, seguro que es algo que tenéis que tener en vuestros archivos, no me cabe duda. Muy bien, y yo creo que con esto ya podemos dar. Preguntas y respuestas, sugerencias si las hay. Como sabéis, abrimos ahora 3 meses de afinar las herramientas, de constituir el equipo, de designar el tribunal calificador y de que no llaméis, no mandéis mail. Esto puede salir, puede ser un éxito o puede complicarse y que el arranque no se termine. La clave está en que se participe. Si hay participación, todo lo demás podemos superarlo. Y como veis en el formulario, hay que trabajarlo porque no queríamos que fuera algo poco preciso, poco serio, poco, ¿vale? Pero una presentación de formulario en una mañana, si hay un proyecto ya estructurado y tal, en una mañana se tiene perfectamente preparado la propuesta. Entonces, Sí, además, Salva, en el peor de los casos, bueno, que no llegáramos a lo mejor a un determinado número de participaciones, sería un MVP del siguiente, o sea, será una primera iteración de lo que queremos que sea algo continuo, que somos capaces de hacerlo todos los años, muy bien, que hay que hacerlo cada 2, muy bien, que tiene que ser cada 5, oye, pues en el 10º aniversario hacemos el segundo, no importa. Pero sí que queríamos, porque nos pareció una de las mejores maneras de poner en valor los proyectos que se hacen en Andalucía, poniéndolo de esta forma. De hecho, yo lo estaba buscando antes, pero no me ha dado tiempo. Creo que fue en el 2022, uno de los 50 más influyentes a nivel mundial fue un andaluz. Fue un andaluz y además, no me acuerdo si era de energía renovable. Es que no voy a decir el nombre de la empresa porque me puedo equivocar, pero lo voy a buscar porque, vamos, de hecho le escribí tal, dándole la enhorabuena, etcétera, ¿no? Pero en fin, es un orgullo y además sabemos de sobra que hay proyectos como para entrar en ese tipo de categorías, con lo cual, que menos que seamos capaces de presentarlo, pues bueno, aunque sea para entre nosotros también conocernos, ¿no? Y saber lo que se está haciendo por ahí y de lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que tenemos el talento y tenemos la gente para hacer los sueños realidad, pues vamos a ello. muy ¿Alguna bien. pregunta, alguna duda, alguna sugerencia que se os haya ocurrido? Si lo veis en diferido, bueno, pues como al principio de todo ponía la dirección de correo, concurso proyectos terminado en s@pmiandalucía.org, pues esa es una de las líneas de comunicaciones. Entonces, bueno, pues como os decimos, cualquier información será bien recibida y nosotros iremos a partir de ahora, como hemos ido comentando, en los diferentes hitos y demás, pues dando pasos para ir haciendo realidad cada una de las fases que van quedando ahora. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas y animaros a que nos pidáis la documentación, la vamos a mandar por todos sitios, la vamos a difundir y animaros a participar tanto como voluntarios, si podéis, para echar una mano para la puesta en marcha, como proponente de propuestas. Disculpa, Salva, y desde aquí mi reconocimiento de nuevo a eso, a haber conseguido por tu parte decir, sabíamos que era algo muy complejo,
pero al haber llegado a este punto, ¿no? Haber hecho realidad esta fase de diseño que ya es el camino preparado para todo lo que vendrá después. Con un equipo como el que hay en la Junta es fácil. Disculpa, Elena y Salva, una cosita desde voluntariado. Como decías tú, Elena, si hay gente que lo va a ver en diferido, no va a ver los comentarios que pusimos en el chat. Ahí puse un link para entrar en la oportunidad que ya está publicada y se puede empezar a aplicar a partir del 1 de junio. De todas maneras, muy sencillo, se busca en la página del PMI, se busca Find an Opportunity, o sea, encontrar una oportunidad, y el número de oportunidad es las 38906. 38906. Se puede buscar por capítulo, se busca capítulo de Andalucía y se va a ver ahí que es el concurso de proyectos relevantes, y que animo a todos los que quieran participar como voluntarios para echar una mano en este proyecto también, porque es un proyecto el que ha desarrollado Salva con tanto esfuerzo y que tenemos mucha ilusión. Así que están invitados a participar como voluntarios. Cualquier duda, también pueden escribir a voluntariado@pmiandalucia.org y se la responderemos. Muy bien, Bien. pues gracias a todos. Terminamos aquí, siempre en fecha, siempre en tiempo. Eso es. Muy bien. Enhorabuena por el Gracias a atracón, Salva, que vaya atracón que te has metido con esto. Madre mía. Bueno, cuando tengamos muchos proyectos y un gran evento y posibilidades de patrocinio, todos nos daremos la enhorabuena y es de lo que se trata. Qué atracón de trabajo, madre mía, no sé de dónde sacas tiempo. De difundir la contribución. La que gana, todos Marco, hacemos. la gana y la ilusión que le Bueno, pones, sí, ¿verdad? muchas veces tenemos ganas, pero no sé, la gasolina. Sí, pero sí, no sé, si que te salga un tío decimos con que hace dos gasolina. semanas en una presentación interna que nos estuvo haciendo, incluso, bueno, pues no es que llegara a dudar, porque no dudó, pero decía, bueno, podemos irnos en septiembre. Y le dijimos que no, Salva, que lo tiene hecho, que lo tiene hecho. Y vamos, le quedaban las slides de baremación que... Salva funciona con queroseno, los demás vamos con 10, macho, lo tengo claro. Pues no sé qué está ahora más caro, ¿eh? Ya te digo. Nos lo decimos todos al final. Ya te digo. Pero os agradezco el reconocimiento, pero No, lo importante es el reconocimiento. Es decir, que esta iniciativa sirva para reconocer la contribución que los PMs, que los Project Managers, hacemos a nuestra tierra. Eso es lo que seguro que vamos a conseguir. Lo voy a valorar, a ver cómo se encaja el romba de curro de aquí a final de año y valoro. Muy bien. Vamos, pero vamos, es interesante, sin ninguna duda. Muy bien. Gracias, Salva. Gracias Y a todos y a a todas. todos. Venga, muchas gracias. Chao, Venga, chao. Hasta luego. Adiós. Chao, adiós.